Cialografía. El grupo conformado por Carlos Jesús Estrada, Carlos Ernesto Latorre, Sebastián Rosero, Katia Ruano, Carlos Sainz y mi persona Ángela Rosero. La cialografía viene de la palabra cialo, que es referido a las glándulas salivales, y grafía, que es la representación gráfica. Este examen radiológico consiste en un estudio contrastado que es para el estudio de los conductos de las glándulas salivales, en donde las glándulas salivales son glándulas exocrinas que producen la saliva, la cual es un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa. Aproximadamente al día se produce 1 litro de saliva. Las glándulas salivales se dividen en 2 grupos, que son las glándulas salivales mayores y las menores. Como podemos ver en la imagen izquierda, están las mayores, que corresponden a la parótida, la glándula sublingual y la submaxilar. Y en las glándulas menores están las glándulas linguales, las labiales, las palatinas, las morales y las bucales. Estas glándulas menores también son llamadas secundarias porque por sus pequeños grupos de células producidas por saliva son numerosos y superficiales, situados en los diferentes órganos de la cavidad bucal, con excepción de las encías y parte anterior del paladar. La glándula parótida. Esta es una glándula salival muy voluminosa situada en ambos lados de la cara. Su peso es alrededor de 25 gramos, donde se atraviesan 2 estructuras importantes que son el nervio facial, la vena retromandibular y la arteria carótida. La parótida produce la mayor cantidad de saliva de predominio seroso. Aquí encontramos el conducto de Stenone. Este conducto es el excretor de la glándula parótida. Es en donde es el punto de reunión común de todos los conductos. Su función es transportar la saliva parótida a la cavidad bucal. Está a 15 a 20 milímetros del arco cigomático y su longitud es de 35 a 40 milímetros de diámetro y 3 milímetros. En la imagen podemos observarlo. La glándula submaxilar. Es una glándula salival que tiene una forma irregular y un tamaño parecido al de una nuez. Se localiza en la parte posterior del piso de la boca. Esta glándula produce una secreción llamada mucocerosa de característica acuosa a través del conducto de Wharton, en donde el conducto de Wharton es el conducto excretor propiamente dicho de la glándula submaxilar. Tiene su función transportar la saliva submaxilar a la cavidad bucal y después de haber atravesado el suelo de la boca. Como lo vemos en la imagen, es el que lo vemos de color verde. Y la glándula sublingual, estas se sitúan, como su nombre lo indica, debajo de la lengua. También son llamadas glándulas mucosas porque producen mayoritariamente saliva de tipo mucoso. Estas glándulas son las más pequeñas de las 3 y tienen una forma de almendra. En esta encontramos el conducto Bartholin o Rivinus, que este es un conducto excretor más voluminoso de la glándula sublingual. Indicaciones. La cialografía permite detectar alteraciones anatómicas localizadas en los conductos salivares y en sus ramificaciones producidas por múltiples causas como son los quistes, estenosis, fístulas, inflamación, infecciones, cuerpos extraños, traumatismos, ausencia de saliva y obstrucción de conductos. Y bueno, donde nos permite localizar el lugar exacto de la alteración, en muchos casos decidir un posible tratamiento posterior. Las contraindicaciones
son la parotiditis aguda, la reacción alérgica al medio de contraste y en estado de embarazo. La preparación del paciente debe estar en ayuno de 4 a 6 horas. Es necesario que se enjuague la boca con una solución antiséptica antes del procedimiento. El retiro de prótesis dentales. Se debe informar al médico si la paciente está en estado de embarazo o indagar al paciente si es alérgico al medio de contraste. En los materiales debemos tener el bajalenguas, gasa, secretagogos, cánulas, jeringa de 5 a 10 milímetros, contraste luz dirigible, lentes de aumento. En 2 o 3 minutos antes de la cialografía, se debe administrar al paciente un estimulante de secreción para abrir los conductos. En el contraste, puede practicarse con contraste yodado hidro o liposoluble para una buena visualización de las arborizaciones ductales. Glandulares son aconsejables los contrastes liposolubles y la cantidad de contraste depende de la glándula. Aquí en la tabla observamos el volumen de contraste para la cialografía. En el conducto principal, en la parótida es de 0.5 y en las submaxilares de 0.5. En la arborización ductal, en la parótida es de 1.5 y la submaxilar de 1. Y la represión acinar en la parótida es de 2.5 y la submaxilar es de 2. El procedimiento. Tenemos la fase preoperatoria, fase de llenado y fase de vaciado. En la fase preoperatoria, en esta fase se debe tomar todas las radiografías necesarias que se consideran antes de introducir el medio de contraste. Debemos ubicar la posición o presencia de cualquier obstrucción radioopaca, evaluar la posición de sombras de estructuras anatómicas que se puedan superponer, tales como el hueso hioides. En la fase de llenado, el conducto de la glándula a estudiar debe ser conseguido, dilatado y luego canulado para introducir una jeringa al medio de contraste. Una vez terminado el llenado de la glándula, se toman las radiografías requeridas. Por lo general, son 2 posiciones diferentes en ángulo recto. En la fase de vaciado, la cánula es removida y se permite al paciente enjuagarse la boca y se recomienda a veces el uso de jugo de limón para estimular la secreción salival y así del medio de contraste. Bueno, tenemos una proyección axial. En esta imagen observamos que el rayo central, perpendicular al plano del chasis, se dirige hacia la intersección del plano medio sagital y un plano coronal que pasa por el segundo molar. Bueno, en la proyección lateral es una glándula parótida y submandibular. El rayo es dirigido perpendicular al plano del chasis en un punto situado de 2,5 centímetros por encima del ángulo mandibular para mostrar la glándula parótida o situado en el borde inferior del ángulo mandibular para exponer la glándula submandibular.
y tenemos una proyección tangencial de la glándula parótida. Bueno, aquí el rayo central perpendicular al plano del chasis se dirige a lo largo de la superficie lateral de la rama mandibular. La colangiografía sirve para estudiar la vesícula y la vía biliar, es decir, el trayecto que une el hígado, el páncreas y la vesícula biliar con el intestino. Aquí utilizaremos inyección de un contraste para rellenar la vía biliar y que ésta pueda verse mediante radiografías o mediante una resonancia magnética nuclear. En esta imagen se muestra el caso clínico de un paciente en donde se detecta que el interior del coloidocco hay dos cálculos, las flechas azules y uno más, la vesícula biliar, la flecha amarilla. En cuanto a cuándo se la solicita para enfermedades del hígado, vesícula biliar, conductos biliares, páncreas, conductos pancreáticos, también para pacientes con pancreatitis, para la evaluación, también para el dolor abdominal y también el procedimiento diagnóstico y constituye también una alternancia. En cuanto a los tipos, encontramos la colangiografía intravenosa, colangioresonancia, colangiografía endoscópica retrógrada, colangiografía transhepática percutánea. La colangiografía intravenosa consiste en la inyección de un contraste en una vena que posteriormente se elimina por el hígado y la bilis. Se realiza radiografías de abdomen y se observa la eliminación de contraste por la vía biliar. Actualmente apenas se utiliza, ya fue reemplazada por el ultrasonido y era utilizada para la exploración de las vías biliares. Aquí se utiliza un medio de contraste hidrosoluble que va a ser de eliminación hepatobiliar, administrado goteo lento por tiempo aproximadamente de 30 a 60 segundos. La colangioresonancia consiste en la inyección de un contraste por la vena, el cual se elimina por el hígado y la bilis. Posteriormente se realiza una resonancia magnética nuclear para observar la eliminación del contraste y ver cómo se rellena la vía biliar. En la colangioresonancia se coloca una vía en el brazo y se introduce un catéter en la vena. En cuanto a los riesgos, puede dar alergia al contraste utilizado durante el estudio, una infección de la vía de administración del contraste, sangrado.